No sé si tenemos ya conectados a los demás participantes en el encuentro. Veo que está Iru por ahí. ¿Me escuchas ahora, Iru? Escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Yo Sí, tengo perfecto. audio, pero no tengo todavía foto. Sí. Son los poderes del mal. Bueno, ¿Cómo anda, quería doctora? revisar Acá también Iru lo saluda. si tenemos por ahí a Igor, a Adri, creo que sí, que la veo. Aquí estoy. No sé si está Enrique también. Me parece que no. Bueno, Lo parece que vamos no. Bien, yo no tengo visual de todas las miniaturas, así que... Sí, bueno, ahora sí chicos, te veo ahí. terminando. Acá estoy. Hola, Igor, querido. ¿Qué tal? Bueno, no... como todo ha ido así un poco raro hoy por el tema, me refiero al tema de guión, no estaba preparado a hacer la mesa redonda previa, así que no tengo una proposición de temática en concreto que podamos de momento afrontar. Si alguno de vosotros tiene alguna idea, pues Yo os propongo que... primero, perdón, ¿no? Quería aprovechar a saludar a todos los participantes, agradecer también a quienes formaron parte de este primer encuentro, porque la verdad que yo me mantuve al margen, no soy un especialista en el tema, pero la verdad que escuchándolo desde afuera, todo lo de ayer, más allá de los inconvenientes técnicos, escuchando hoy, hasta este momento, que mientras que estoy acá trabajando, venía escuchando a la doctora Chapano y toda la parte esta espiritual que me parece que es una de las principales a volver a retomar, ¿no es cierto? Porque todo este mundo materialista y desde mi punto de vista el heliocentrismo es de alguna manera la clave para sacarnos de lo espiritual, es importantísimo retornar. Y cuando uno tiene la capacidad de poder explicarlo y expresarlo también en términos, llamémosle científicos, porque nosotros debemos jugar con esas cartas dentro de una sociedad que fue lavada cerebralmente de la cuestión espiritual. Creo que Hammer ha hecho un excelente trabajo en justamente tal vez poder de alguna manera detectar y mostrar al mundo occidental esa impresión que el alma sufre a través de la emoción, a través de la psique y la relación con el órgano, pero lo mostró de alguna manera, lo pudo mostrar empíricamente en una tomografía computada, entonces convenció muchísimo a esa gente que tal vez se había desviado de la cuestión espiritual y demás. La verdad que las ponencias que han dado son para mí excelentes, agradezco muchísimo que hayan podido utilizar mi canal como para poder expandir el mensaje, para mí fue un privilegio poner el canal de alguna manera. Sé que también se está retransmitiendo en un montón de otros lugares y obviamente toda la gente que sigue el tema, ya sea de la tierra plana o de las vacunas o de la medicina germánica, siéntanse con la total libertad de tomar el material de este canal y de los demás para repartirlo, porque me parece que hasta incluso es necesario. Pero la verdad, nada, quería simplemente interrumpir para agradecer a todos los que se tomaron el esfuerzo de poder hacer esto posible. Así que muchas gracias, por lo menos de parte de acá de NUR para todos. Un saludo, No, Iru. gracias a ti también, Iru, por ofrecerte desde el primer momento y la verdad que una suerte poder contar contigo en esto. Sabemos que estás también relacionado de alguna manera con la nueva medicina germánica y todos estos temas que venimos hablando, así que de verdad que muy agradecidos por contar con tu ayuda. Yo prefiero mantenerme un poco al margen en este apartado, creo que los protagonistas sois otros, así que
Más allá de cualquier consideración que yo pueda aportar, creo que es mejor que vosotros toméis la iniciativa. Yo capaz que por cuestiones culturales o cuestiones de lectura, además, obviamente, tal vez uno no coincide en la explicación exacta de todo, por lo menos hablo por mí, pero sí coincido en el concepto de lo que usted explica. La verdad que yo por lo menos, a mí, yo lo cuento en algunas entrevistas, obviamente hay mucha gente, yo que tal vez hablo más de cuestiones de la tierra plana y demás, a veces uno tiene que bajar un par de escalones en términos espirituales y abordarlo desde una cuestión más, tal vez empírica, más experimental, más científica, si se quiere llamar de esa manera, pero yo, en mi camino personal, a mí lo que me introdujo, yo ahora tengo 38 años, y a mí lo que me introdujo, obviamente por haber encarnado en Occidente, fui víctima de un bautismo, fui víctima de la iglesia por una cuestión de herencia familiar. Digo víctima en el sentido de que no es algo que se me consultó, además si se me hubiese consultado a la edad que tenía nadie me hubiese hecho caso, y la verdad que me lavaron el cerebro, yo lo veo desde ese lado. Llegué a tomar la comunión, no tomé la confirmación, pero a esa edad de los 16, 17 años me alejé de toda cuestión religiosa sin darme cuenta que estaba siendo alejado también de la cuestión espiritual por negar la religión, porque no me gustaba lo que veía institucionalmente dentro de una religión, y quedé totalmente afuera del mundo espiritual, descreyendo de cualquier tipo de cuestión espiritual, entrando tal vez en un paradigma que hoy está muy cuestionado, como el de la evolución, creyéndome todas estas cuestiones de los millones de años, creyéndome toda una cuestión de simplemente un cambio de creencias para otro cambio de creencias, pero que ambos me alejaban de la espiritualidad, y lo que me retornó a estudiar la cuestión espiritual fue a los 21 años tener un desprendimiento corporal involuntario. Simplemente me fui a dormir y a la mañana de un día, no me acuerdo si era martes o miércoles, me vi ahí el cuerpo en la cama, interactué dentro de mi casa, volví al cuerpo, y ese simple acto, llamémoslo simple, fue lo que me despertó la curiosidad por querer seguir investigando esa parte que nadie me había contado. Entré en una situación muy básica de metafísica, después la fui, de alguna manera fui indagando cada vez más, vi también toda esta cuestión de la New Age, como también de este torbellino de información, obviamente marea, a veces se nos inculcan cosas que uno después termina descartando. Por eso siempre el ejercicio detrás de todo esto es experimentar y quedate con lo que a vos más te resuena y tratá de siempre tener en la balanza, no hacerle daño a los demás en las decisiones que vos tomes, porque, por lo menos yo lo veo así, de alguna manera no estás siendo consecuente tal vez con la realidad. Muchas veces uno hace el daño por estar enojado, pero si no estuviese enojado, si no tomaría esa decisión bajo la energía esa, no lo estarías haciendo. Creo que es una prevención que tenemos en ese código álmico, ¿no? Antes de hacer los actos que uno hace, pero la cuestión espiritual yo siempre recomiendo, y mucha gente no lo ve de la misma manera y se me critica y demás, leer muchas cosas e incorporar mucho conocimiento de lo espiritual sin practicarlo es como acumular mucho conocimiento de cómo tocar la guitarra y nunca agarrar la guitarra. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos constantemente hablar del espíritu, y en qué momento vos sos espíritu. O sea, en qué momento tenés el tiempo para tratar de decir, bueno, yo vivo constantemente en un mundo material, estoy constantemente bombardeado por la realidad material, pero en qué momento me tomo yo para tratar de operar, interactuar en ese modo espíritu. Y yo lo digo desde la perspectiva de que me vi el cuerpo en la cama y en ese momento estaba haciendo estaba entre comillas, ¿no? Modo espiritual. Por eso, de alguna manera, lo hablo desde esta perspectiva. Pero justamente me parece que todo este tipo de conocimientos que se están dando en un montón de ámbitos, no solamente en la cuestión tierra plana, por así llamarlo, o vacunas, o medicina germánica, hay como un gran despertar que también va a ser víctima uno o víctima, o bueno, o va a tener que poder separar la paja del trigo, porque hay mucha información mezclada, no maliciosamente, o tal vez sí, eso va a depender de lo que cada uno considere, pero es un conocimiento que le está llegando al hombre de a pie de lo que es un conocimiento ocultista. Ocultista bajo el término no hablando de
ritualista, luciferino, no, ocultista desde la perspectiva que eran conocimientos que tenían, que se mantenían ocultos tal vez para no contaminarlos, para tal vez por una cuestión de celo, lo que fuese, no era un conocimiento que estaba abierto al público en general, no hace mucho tiempo atrás, no estoy hablando de la Edad Media, ni estoy hablando de Babilonia, ni de Sumeria, estoy hablando de hasta hace apenas tal vez 50, 60 años atrás, toda esta cuestión espiritual dentro de un paradigma bastante empírico, era muy difícil acceder a la información. Obviamente, hoy en día que es más fácil acceder a la información, también hay que tener la precaución necesaria como para no entrar dentro de un torbellino que te termina mareando, llevando para otro lado. Lo que pasa es que no tenés otra alternativa que la experiencia personal. No tenés otra alternativa. Podés escuchar un montón de voces, podés escuchar un montón de consejos, podés escuchar un montón de ideas que te vienen y te cuentan, pero hasta que vos no lo practicás, no, la práctica es al maestro. Si no es acumulo teoría, pero nunca lo practico. Así que nada, quería hacer ese breve comentario simplemente. Yo quería decir algo. Desde el ámbito de lo espiritual, vemos que además el hecho no es no asumir una religión o rechazar la que tenemos, sino no abandonar esa parte espiritual. Muchas personas son religiosas y además espirituales, otras son religiosas y son materialistas. Entonces yo creo que la religión a la cual nos enseñaron, nos bautizaron y nos confirmaron, realmente puede ser tan buena como espiritual seas, o tan mala como materialista puedas llegar a ser, donde te importa un bledo lo que implica la espiritualidad. Entonces yo pienso que ya sea el hinduismo, el judaísmo, los musulmanes, todo, si tú no tienes esa parte espiritual, es la que está fallando. Entonces, por lo tanto, sea lo que sea, es la espiritualidad lo que hay que rescatar de todo eso, como tú decías. Eso por una parte. Por otra, el hecho de, por ejemplo, creer o no creer en los ángeles, o sentirlos o no sentirlos, eso es una experiencia tan supremamente personal que cualquiera que te escuche diciéndolo va a decir, estás chiflada, estás loca, y eso es mejor como dejarlo en la intimidad particular. A mí me parece hermosísimo lo que ha dicho Alejandra, me ha encantado y pues me iluminó en muchos aspectos que tenía dudas. Y mirá, bueno, coincido, ¿no? Y cuando escucho hablar de ángeles y que la gente se vuelve loco cuando se habla de ángeles, no es algo de todas maneras en lo que yo profeso en el término del ángel, como me lo comentó o como me lo contó la religión católica, digo, en la cuestión pictográfica. Pero yo me acuerdo una carta que escribe Wernher von Braun, el padre de la cohetería, digamos, norteamericana, ¿no? Científico de la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen nazi y demás, cuando se va a vivir con honores, cuando lo capturan, lo llevan a vivir con honores a Estados Unidos, lo meten a trabajar en la NASA y todo eso, él mismo, tal vez producto de el cambio de conciencia que sufrió, dado que fue utilizado, ¿no? Como para tratar de salir de este mundo, a ver si realmente se podía salir físicamente de este mundo y no lo pudieron lograr. Él mismo escribe una carta al sistema educativo del estado de California, en el que él mismo lo que decía era que él no podía, que hoy ya tenía 70 y pico de años, y decía que hoy en día, decía, me cuesta mucho concebir la idea de mucha gente ligada a la ciencia que no puede entender o que no quiere creer en que este mundo fue creado por una inteligencia superior, sin embargo son aférrimos creyentes del átomo sin nunca haber visto uno. Son aférrimos creyentes de hablar de fotones o de neutrones sin jamás poder haber comprobado la existencia de cada uno de ellos, y sin embargo niegan algo tan evidente como que este mundo fue creado con un propósito. Y dentro de toda esta cuestión, muchas veces cuando la gente se agarra y se tira y se saca los pelos, cuando uno le quiere hablar de un concepto, en este caso llamémosle ángel,
es la misma persona que cree fehacientemente que el mundo es esférico sin haberlo visto, o que cree en átomos, o que cree en moléculas, o que cree en fotones, que son conceptos, que no son una cuestión física. No hay nadie que haya jamás demostrado la existencia de tal cosa como un átomo. En los últimos 60 años cambiaron 6 veces el modelo del átomo y demás, y sin embargo cuando le hablas de algo espiritual, ¿no?, se te ríen en la cara, sin darse cuenta tal vez que están pecando de lo mismo. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Pues gusto saludarlos. Bueno, entro de rápido, ¿saben? Porque, bueno, comento rápido, estoy por dar un concierto de sonoterapia, entonces estoy organizando, pero se me hace muy importante los temas que están tocando y sobre todo porque, bueno, dentro de la participación mía en este primer encuentro iberoamericano, era hablar pues un tanto de la materia espiritual. Yo creo que todo es relativo, es decir, todo como lo están comentando ustedes y como lo dije ayer en mi exposición, todo va de acuerdo a la experiencia, aunque nosotros podamos tener una experiencia, digamos, como el caso de Iru que mencionaba, que se desprendió el cuerpo, para otros puede ser una experiencia a través de la misma meditación o estado de naturaleza. Yo creo que lo más importante en todo esto no es o cuál fue el método que te ha llevado a tener una experiencia espiritual, sino más bien cómo estás tú entendiéndote con esas experiencias o con esa experiencia que has vivido para poder encajar esa parte invisible, que era lo que hablaba ayer, esa parte que no se ve, pero sabes que existe. ¿Cómo puedes compaginar y empalmar el camino espiritual con el camino terrenal, con todo lo que vamos descubriendo dentro de este sistema y demás? Y cómo esto que vas descubriendo y cómo esto que vas trabajando te va llevando de una otra forma a digamos, a un punto neutro, en el que, hablando un poco de materia espiritual, hablando de leyes universales, pues sabemos del Kybalión, hay una ley que aplicaría en todo esto, ¿no? Que es la ley de la polaridad, cuando estás encajado en los extremos y nunca encuentras el punto neutro, el punto medio. Entonces, la enseñanza, creo yo, lo que me ha dejado a mí en todos estos años que vengo impartiendo, tanto la práctica yoica, y no desde el punto de vista, como lo decía ayer para las personas que están escuchando hoy, no desde el punto de vista comercial y ponerle la etiqueta del New Age, sino meramente sentarte y hacer las prácticas físicas de respiración ya sanas, es entrar en una comunión también espiritual, o sea, es entender que hay mucho más allá en ti de lo que crees que es, ¿no? La parte física o la parte del intelecto o la parte del sentimiento, sino es entender que dentro de ti no necesitas en sí misma una práctica espiritual en primera instancia para sentirte espiritual, sino que el mero hecho de que estés entrando en contacto contigo, con tu cuerpo, con respirar, con estirar, como irte a acostar con conciencia, como poder tener sueños lúcidos, esas mismas partes son ya una experiencia espiritual. Para mucha gente le cuesta mucho trabajo entender lo que es el campo espiritual, confundiéndolo con la parte religiosa, pero bueno, hay, como lo decían ustedes, ¿no? Hay un boom de muchas prácticas que puedes hacer hoy en día que te pueden hacer ver pues, lo que no puedes ver en tu día a día o con los ojos, digamos, físicos, ¿no? O sea, tenemos muchas prácticas, una de estas que te aceleran muchísimo y de un momento a otro puedes empezar a ver lo que no puedes con los ojos, pues están las plantas ancestrales, ¿no? Y de hecho otras muchas prácticas. Entonces yo creo que aquí la situación es en qué, digamos, grado de estimulación estás como para poder profundizar qué es lo que hay, ¿no? Yo creo que el conocimiento espiritual siempre ha estado, sí, pero no había estado al alcance de todos, y en como podría ser un tutti frutti de tantas cosas que hay ya espirituales y no nada espirituales, pero todo tipo, yo creo que cada uno va a encajar de acuerdo al estado de conciencia en el que se encuentre para poder decir esto es lo que a mí me ha funcionado y no decir esto es lo que funciona, ¿no? Yo creo que cuando estás en una práctica yoica, una práctica lo que sea, decir esta es mi experiencia y esto es lo que a mí me ha hecho, y no siempre como la imposición a veces, ¿no? Decir es que este es el camino, no, este es un camino de muchos caminos que hay, y para muchas personas, yo creo que ustedes habrán de conocer personas que no practican algo espiritual, no entre comillas espiritual, y viven felices y realizadas y están estables y están contentas y no necesitamos, digamos, de una práctica para sentirnos en ese camino espiritual, sino meramente entender a través de la conciencia que desde ese producto de cuerpo que somos y también como energía que somos, pues está todo ya ahí dado. La cuestión es quitarnos o poder darnos la oportunidad de dejar fluir, como lo decía ayer en la ponencia, dejar fluir esa vida dentro de nosotros a través, obviamente, de los movimientos que vamos teniendo. Igual para mí, yo sí considero que algo es muy importante, y eso lo aplico en las sesiones de medicina germánica y en términos generales, son técnicas de respiración, ¿no? O sea, aplicando técnicas de respiración yoica, puedes entrar en estados de trance increíbles,
Por ejemplo, en el caso de los instrumentos, que ahorita estoy por dar un concierto, el hecho de entrar a tocar un instrumento como el didgeridoo, que es un instrumento de origen australiano, que estás haciendo una respiración ya más circular, es decir, que todo el tiempo estás sacando aire, después de un rato de estar haciendo esto, entras en trance con el instrumento. Y esto es maravilloso porque es una forma de poder entender la multidimensionalidad a través de la experiencia directa. Cuando tienes la multidimensionalidad, lo que cabe en esa experiencia espiritual es que ya no se explica o ya no se comprende o no se puede explicar o comprender a través del intelecto, porque esas son, digamos, ya verdades más, ¿cómo llamarle? Verdades metafísicas, cielos metafísicos, y ante esas verdades ya no cabe la palabra. Yo creo que ya todo eso es experiencia, y la experiencia es meramente el resultado de la conciencia que te ha llevado a crear esos aspectos, pero es importante saber que siempre hay más allá de lo que tú crees que hay, y en la medida que tú lo percibas, tú lo desees, bueno, por supuesto, no porque, claro, dice alguien que ha visto el átomo o crea una teoría, una hipótesis o lo que sea, y los demás van a creer eso, bueno, esa es la experiencia de él. Y que me viene un ejemplo a mí de Siddhartha Gautama, el Buda, siendo, de acuerdo a la historia budista, el primer ser humano en poder comprobar la participación de las partículas subatómicas. Por ahí no recuerdo el nombre, no sé si ustedes lo sepan, el nombre del científico que vivía en Chicago, que describió una cámara que era la cámara de burbujas. Esta cámara de burbujas lo que hacía era que probaba, en teoría, cómo las partículas subatómicas aparecían y desaparecían en millonésimas de segundo. Entonces, un grupo de estudiantes fue a Chicago a viajar, a entrevistar a este señor, pensando pues que era totalmente, ya sabes, muy contento, muy realizado por lo que comprobó, por lo que llevó a cabo a nivel científico, a nivel ciencia, perdón, y resulta que cuando van a entrevistas se encuentra un hombre deprimido, se encuentra un hombre frustrado, se encuentra un hombre agobiado, y le preguntan al señor, bueno, ¿por qué dentro de lo que has descubierto, que es algo importante para la humanidad, pues ¿por qué no te sientes contento con lo que hiciste? Y él dijo algo muy sencillo, dijo, bueno, claro, creé algo a través de la teoría, a través de esto, pero jamás he tenido la experiencia directa de las partículas subatómicas. Es decir, intelectualmente creó algo, pero no tuvo la experiencia de las partículas subatómicas, que él se refería a Buda. En ese entonces, cuando Buda, en sus meditaciones, según cuenta la historia, pues pudo descubrir cómo algo llamado kalapas, así lo denominó él, kalapas, aparecían y desaparecían en trillones de segundo, y las personas que han hecho la meditación vipassana, que yo la recomiendo ampliamente, la meditación vipassana, son 10 días en absoluto silencio, no ves a nadie, no hablas a nadie, estás meditando prácticamente 10 a 12 horas, nada más haces pausa para desayunar, pero en 10 días en absoluto silencio, estudiando a tu cuerpo a través de la quietud, a través de la respiración, entiendes a través de la experiencia a qué se refería Siddhartha Gautama con las calapas, a qué se refería esto de las experiencias surgen y experiencias desaparecen, a qué se refería Siddhartha Gautama, que de repente emergen dolores intensos en tu cuerpo y después mientras estás en la concentración, estás en el escaneo del mismo cuerpo, ya no están esas sensaciones cuando vuelves a hacer el recorrido. Entonces, lo que el científico decía es que un personaje tuvo la experiencia directa, digamos, de las partículas subatómicas llamadas calapas, de acuerdo a Buda, yo no la tengo la experiencia y eso me frustra. Eso me hace creer como que estoy entregando algo, pero no sé qué es, pero sé qué es, ¿no? Es como parecer un poco un acertijo. Y el campo espiritual es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Podemos fantasearnos, ¿no? Podemos ilusionarnos con muchas técnicas, pero hasta que no tengas tu experiencia directa, pues lo demás es sentimiento intelectual, y el campo espiritual, desde mi comprensión, no es intelecto y no es sentimiento. Buena frase, maestro, buena Iru, te frase. saludo, no, nunca te había saludado, mucho gusto. Igualmente, y también, bueno, obviamente reitero el saludo para todos. La verdad que sí, la verdad yo coincido un poco, he leído bastantes cosas y de alguna manera a lo largo de la práctica me parece que es la única forma de filtrar y ir desarrollando tu propio método de experiencia y de experimentación. Al final de cuentas, como dice el dicho, todo vamos a ir ¿no? Al final del juego el rey y el peón van a la misma caja. Creo que la diferencia está en el conocimiento que cada uno desarrolla en la vida. Nadie acá es perfecto, tampoco nadie acá tiene la verdad absoluta, si es que tal cosa existe. Y como dije al principio, tal vez somos personas que recién ahora, desde hace muy poco tiempo, tenemos acceso a lo que antes se llamaba material de ocultismo. Y obviamente, si esta clase de material sale a la luz,
tampoco te lo van a entregar servido en bandeja de plata o de oro, como me pongan el metal precioso que quieran. Como todo, siempre va a haber una cuestión jerárquica en el cual a través de la experiencia vas a poder desarrollar, por lo menos para uno mismo, cuál es el camino que mejor te hace. Esa es mi forma de verlo y de experimentarlo también, ¿no? Participamos. La vida espiritual es tan espiritual como cantidad de personas que hay. Cada uno tiene su propia vivencia y hace su camino, ¿no es cierto? Pero todos somos seres espirituales y todos vamos a la búsqueda. Lo que hay es situaciones biológicas que sí pueden ayudarnos a entender lo que sucede en el desarrollo de la conciencia. A los 21 años es un momento muy importante, por eso es como, así le digo a las mujeres, que en el embarazo presten atención a lo que dice o a lo que hacen o cómo fue el parto para conocer a ese niño. Los 21 años es un momento de aparición del eje de nuestra personalidad, y lo que ocurre a los 21 años nos va a ir marcando a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces todos podemos prestar atención a ese momento. Después tenemos las crisis de los 42, que también nos puede abrir un poco la cabeza, que ahí repite el momento del nacimiento, los 42, así como los 28 repite lo que sucedió a los 14 y los 35 lo que sucedió a los 7, ¿sí? Y así se hacen unos espejos. Pero lo que pasa a los 21 es muy importante para entenderse también. ¿Mm? Por eso me llamó la atención, Iru, de que vos a los 21 tuvieras ese, en vez de encarnar, desencarnás, ¿no? Como cambiando bastante. Uno puede ir Mirá, sí, entendiendo su biografía para entender su neumografía, ¿no? La biografía es los hechos y la neumografía es el alma y lo que nos sucede. sí, la verdad que a mí, por lo menos, bueno, escuchando a todos acá en la ponencia, ¿no? Uno va como agarrando esas cosas y va diciendo, uy, esto me pasó, esto no, esto me bolsí, esto, y vas como construyendo, ¿no? Un mapa a través de la nueva información que uno recibe. Por eso me parece importantísimo haber tenido esta clase de eventos, así hayan sido, bueno, nos permite la tecnología hacer uso positivo de ella. Y que mucha gente también, para mí es importantísimo que este mensaje se expanda, porque ya les digo, o sea, es independiente, yo sé que hay mucha gente que sigue mi canal, que seguramente no va a estar de acuerdo en cosas que se hayan dicho, otras que sí, que estén de acuerdo, otros que incorporen nuevo conocimiento, entonces eso me parece fundamental. A mí, yo creo que en esa experiencia que tuve a los 21 años, más allá de ya de haber incorporado la propia experiencia de ver el cuerpo desde afuera, algo que jamás pensé que podía llegar a ser posible, me abrió la puerta a tener, o sea, me cambió la ruta, el camino, ¿viste? Cuando vos decías, tal vez uno a lo largo de la experiencia de vida va teniendo como esos golpecitos que te vuelven a encauzar. Hoy en día, con el diario del lunes, lógico, hubo ciertos eventos que yo al menos los veo de esa forma. Yo recuerdo también esa charla que daba Steve Jobs en la universidad, no me acuerdo cuál, creo que era de Stanford, en el que él comentaba su experiencia a través del cáncer, que no es menor el cáncer que la agarra Steve Jobs, porque era rencor en el territorio, y si uno conoce la biografía de Steve Jobs a nivel empresarial, se puede dar cuenta que tenía sus motivos para tener rencor en el territorio, y también una persona con ciertos conocimientos ocultistas. Yo tengo subido en mi canal de YouTube un pequeño comentario que hace acerca de la famosa ley de gravedad, descreyéndola, ¿no? Lógicamente. Y el tipo decía que a él le había servido mucho, que muchas veces uno hace cosas
que no saben muy bien por qué las está haciendo, pero la comprobación interna de si esas cosas que están haciendo estaban dentro de ese plan de vida es uniendo los puntos hacia atrás. Ese unir los puntos hacia atrás es como decir, hablo con el diario del lunes, y ese diario del lunes en mi camino, en mi desarrollo, es decir, en aquel momento, cuando tuve esa experiencia, en lugar tal vez de entrar en el paradigma médico tradicional, como cuando uno tiene una parálisis de sueño, que te van a decir, no, esas son cosas que en realidad te falta azúcar, ¿viste? Porque te dan cualquier excusa. No, eso es un sueño, no pasa nada, seguí tu vida. Y vas perdiéndole importancia a eso, o incluso hasta te intentan generar temor para que vos mismo te digas, no quiero tener más de esas experiencias, porque nunca jamás tampoco te dieron la parte positiva de esas experiencias. A mí me abrió todo un camino, me volvió, hoy en día te podría decir, me volvió a centrar en el camino que creo que vine a desarrollar, o al menos que estoy transitando en ese desarrollo. Son importantísimas esas experiencias, creo que te marcan muchísimo las experiencias espirituales. Mucha gente es marcada por experiencias cercanas a la muerte, que también tiene que ver con la parte espiritual, y obviamente también en la vida cotidiana vas a tener experiencias, vas a conocer personas que también te van a marcar, pero esa marca me parece que es, salvo que tengas un accidente traumático, ¿no? Como dice Hammer, la parte de traumatismo no podemos meternos, pero quiero decir, salvo que una persona te marque físicamente porque te hizo algo físicamente, si no, siempre lo que te va a marcar es la parte espiritual. Es esa parte etérea en la que a vos una persona te dio un consejo, y para darte el consejo no te tocó, no te lo escribió ni nada, te lo comunicó, y a vos dentro algo fue lo que lo hizo real a ese consejo para vos poder seguirlo y demás, ¿no? En definitiva, siempre es como que la ecuación termina, si uno quiere pensar que está primero el huevo o la gallina, es como que siempre todo termina yendo a primero sos espíritu, después sos materia, de alguna manera. Primero es energía y después es materia. Obviamente, en el mundo en el que vivimos, uno podría estar pensando, bueno, existe esa dualidad en la que materia y energía se considera, ¿no?, que está siendo manifestada al mismo tiempo. Yo lo hablo desde otro punto de vista, ¿no? Muchas veces gente ha tenido experiencias en sueño donde ha detectado problemas y luego los ha podido resolver en la vida física, ese tipo de experiencias. Bueno, no se Igor, me maestro. quedéis todos callados. Pensé No, que claro, habría cada vez que terminamos de hablar. por volver a hablar y dejáis a Iru ahí solo. Por favor, mirá, se genera un delay y bastante Por favor, dejen importante. hablar a Iru. Por favor, dejen hablar a Iru. A Iru no, A Igor. A Igor que se habla. No, yo, ¿me escuchan o no? Sí, ¿Estoy A ver. muteado o no? No estás muteado, estás desmuteado. No, mira, quería solamente hacer una pequeña síntesis. Los conceptos de espiritualidad, primero que todo me llamó mucho la atención la exposición de Alejandra. No había escuchado yo una ponencia desde esa área nunca antes. Y creo que es algo que debo reflexionar mucho y pensar mucho en eso. No quiero hacer un comentario sin conocimiento, pero me permití anotar algunas cosas de tu exposición porque realmente las quiero pensar, que me parecen con una profundidad lógica y ideológica también. Entonces quiero profundizar en esas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tú mencionaste con respecto haciendo como una analogía, ¿no?, entre lo que es conflicto y lo que es un estado de resolución o reparación de conflicto, cuando te refieres al matrimonio y al divorcio. Esa parte, la verdad es que me dejó pensando. La encontré una analogía muy buena, además muy simpática, en el sentido biológico. Así que es algo que realmente hay que pensar, que no solamente existen conflictos, claro, tenemos nuestros conflictos biológicos, pero están muy ligados a un conflicto familiar, un conflicto con un tiempo de duración también, igual como ocurre en la biología, con situaciones de estrés y de tensión, con sus respectivos pics,
y igual que en nuestra biología. Entonces me quedé pensando en eso, hace mucha, mucha lógica. Y lo otro que me quedé pensando es por aquí lo tengo anotado, a ver dónde lo dejé. Es que soy un desastre para anotar. O sea, si ustedes ven mis apuntes, así como escribía también en la universidad, es una porquería. Pero bueno, No viste mis es anotaciones, hermano. Sí. Ah, aquí lo tengo. Claro, en cuanto a los conflictos biológicos que nosotros podemos ir observando y viviendo en nuestra experiencia, claro, también existe esa posibilidad de tomarlos como una oportunidad de avance, de crecimiento, como una oportunidad de volver al camino. Nunca, nunca yo lo había pensado desde esa perspectiva y me hace totalmente lógica. Y no, una no tiene por qué ir en contra de la otra, me parecen totalmente complementarias. Y creo que uno de los motivos principales que nos une hoy aquí en esta instancia es justamente este sentido complementario, porque si bien la mayoría de nosotros venimos de las ciencias, venimos de distintas áreas de las ciencias. Y en el caso de Enrique, que viene de todo un manejo espiritual, de todo un manejo del yoga, que también nos aporta y nos enriquece, tiene este paradigma tan bonito, ¿no? De cambiarse a esta vereda, pero sabiendo que en realidad se puede abarcar desde muchas áreas. Y me parece complementario, me parece que viéndolo desde ese punto de vista, se han cumplido los objetivos que teníamos cuando recién iniciamos esto, que lo iniciamos allá hace algo así como 2 meses con Adri y Enrique, y se nos fueron sumando estas personas maravillosas que siempre estuvieron con la voluntad y la doctora Chapano, cuando yo la llamé, inmediatamente quiso abordar este barco. Lo mismo Iru, cuando lo llamé, Iru, sabes que necesito que me prestes el canal. Por supuesto, antes de preguntarme para qué lo quería, ya me lo estaba facilitando y ese tipo de cosas son cosas que yo valoro, que yo agradezco tremendamente. Y bueno, lo mismo ayer con la doctora Brandolino, qué voluntad que tiene también. Así que nada, me queda agradecerles a todos, me encantaron todas las exposiciones. Hoy me dediqué solamente a observar, a escucharlos respetuosamente y nada, me llevo muy, con lo del doctor Galicia también. Me llevo muy, muy buenas experiencias de esta primera eh, conferencia. Espero que se repitan. Por algo se llama primera, porque vendrá una segunda, ¿no? Una tercera, cuarta y eso. Efectivamente. Exactamente, maestro, Ojalá. exactamente. Aprovecho el silencio, que no fue tal, ¿no? Me metía por encima, pero digo, no, Son pero los galones, ligado, Iru, son los ligado galones. al tema, Es que ligado al la tema. técnica de Iru es decir que hubo un silencio. Y ahí te Claro, adelanto. claro. Exactamente, exactamente. No, pero ligado al tema, digo, primero, yo nuevamente, ¿no? Te agradezco, Igor, por haber tomado la iniciativa, porque como vos narraste recién, esto viene de hace mucho tiempo. La verdad que no es fácil conectarse, coordinar, así sea de forma virtual, no importa, coordinar 2 fechas. Una lástima que ayer haya habido problemas de audio. Intenté limpiarlo yo para resubirlo, pero no lo pude limpiar. Tengo el placer, de alguna manera, de convivir en la misma ciudad que la doctora Brandolino. De hecho, he ido a la casa porque tenemos amigos en común, la he podido conocer en persona, he charlado sobre el tema de la Tierra plana, que me llamó mucho la atención. Ni bien se lo comentaba, ella lo trasladó a una experiencia personal que tuvo de joven cuando era niña, que los padres habían viajado a Europa y ella creía que como la Tierra giraba, a la vuelta del viaje iba a tardar menos el avión y por lo tanto le iban a poder llegar los regalos antes de tiempo. Una Es que cosa, sería lo lógico. claro, eso sería lo lógico, exactamente, ¿no? Más con el efecto Coriolis a la hora de disparar una bala. Pero bueno, tuve el placer de charlar con ella y como te dije, convivo en la misma ciudad y es una persona que, al igual que la doctora Chapano, se montan una tarea tremenda, tremenda,
sobre los hombros, sobre el pecho, sobre la cabeza, sobre el corazón, sobre todo el cuerpo biológico, básicamente, y espiritual. No es fácil pasearse por canales de televisión teniendo que defender todo este tipo de cosas, ir a la puerta del Congreso periódicamente, también a poner la cara, a poner, bueno, todo, ¿no? Es un poco también la convicción que uno tiene con ciertos temas que le hace morir simbólicamente, si uno lo quiere, sacrificarse simbólicamente por lo que realmente cree. Si no, por eso también hay mucha gente detractora de cualquier tipo de tema, independientemente de la tierra plana o de las vacunas o de la medicina germánica, que en la mayoría de los casos ni siquiera ponen la cara, porque hay un temor al estar equivocado, al tal vez al ser, ¿no es cierto?, al tener que poner la cara para defender algo. No es fácil poner la cara, porque poner la cara significa exponerse uno como entidad y dejando atrás muchas veces, sabiendo que el sistema, cuando te licencia también para controlarte. Entonces, lógicamente, cuando vos estás licenciado en algo y necesitas de la licencia del sistema para ejercer, te tienen agarrado muchas veces porque te pueden quitar la licencia. Yo vivo de una profesión que es la animación por computadora, que es el arte, y de alguna manera no necesito estar licenciado para trabajar de lo que trabajo, pero mucha gente como ustedes que sí tienen licencias, creo que doblemente valeroso lo que hacen, porque tienen también ese tipo de riesgo. La verdad que desarrollar esta clase de eventos, como les dije, o sea, como te dije, Igor, también, llevó, o sea, la verdad que es un placer, es un lujo. Yo creo fehacientemente en que este tipo de cosas, más que nada los canales que estamos ligados a estas temáticas, deberían sumarse y repartirlo, no es una obligación. A mí me ha pasado con ciertos encuentros que hemos tenido acerca del tema de la tierra plana y demás, que canales que tienen un montón más de llegada, por motivos que desconozco, no han querido compartir la información de la manera que tal vez sería ideal convidarla, ¿no? Pero bueno, eso ya queda en cada uno. Bueno, la La idea es verdad, compartir, la idea es que se pueda promulgar, que se pueda propagar el mensaje. Los mensajeros, exactamente, como dijimos, como hablamos ayer con Chinda, somos una cosa secundaria y hasta terciaria. Las exactamente, personas a quienes va dirigido el mensaje es lo importante. La gente que lo totalmente. recibe el mensaje es lo importante. Y que siempre, como dijo también el doctor Galicia en una primera instancia hoy, ojalá la gente se informe de primera fuente, de que investigue del origen mismo, en este caso, medicina germánica o ciencias curativas germánicas o biológicas, y que no se deje tampoco engañar por la charlatanería y por otras corrientes que no tienen nada de científico y que no es comprobable y que no da resultados y que hay dinero de por medio también. Esto es otra cosa, es Lógico. otro paradigma. Es otro paradigma y por eso ya te digo, a lo que quería llegar con todo esto es cuando vos dijiste que cuando me pediste el canal, yo te dije que sí, ya sin saber el tema que ibas a tocar, entre comillas, porque también te conozco. Yo por lo menos acá dentro de mi propio canal, yo arranqué con el tema de la tierra plana, fue el tema que me impulsó a abrirme un canal de YouTube, pero previo a eso, esto fue hace unos 4 años y medio atrás, previo a eso, yo siempre digo que a mí por lo menos me reubicó en el camino que quería seguir, no muchos temas. Uno fue la experiencia extracorporal, la otra fue lo que es de alguna manera el sentido, la biocodificación de las Ya palabras, terminamos. llamémosle, ¿no? Esta cuestión de familia, grupo de esclavos, ¿no? Y cuando la verdadera palabra, por lo menos para mí, es más bien el linaje, ¿no? Uno comparte sangre, entre comillas, si lo quiere llamar, y de ahí toda una derivación de significados de palabras en la que hemos sido, yo lo veo así, ¿no? Quiero decir, totalmente engañados, y si uno sabe que a nivel espiritual la palabra genera realidad, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos invocando que queremos producir y demás? No voy a entrar en tema. Eso es un tema que a mí me reorientó, por eso mi canal se llama Nur para Todos. Después de eso, automáticamente yo tuve la experiencia espiritual, pasaron muchos años en este camino entre metafísica, el Kybalión, ese tipo de cosas. Me quedé con lo que rescataba más importante de cada uno de esos, no fui
creyente ciego, no, acá lo que se dice es así o no hay otro punto de vista, no. Fui teniendo mi experiencia, me metí en la biocodificación de las palabras, me trajo mi experiencia y automáticamente después de eso el tercer paso fue la medicina germánica. Recuerdo acá pasando horas y horas escuchando al doctor Fermín Moriano, que fue de alguna manera la persona con la que más me nutrí. Justo dio la coincidencia, bueno, yo tuve un familiar, como debemos tener todos, que desencarnó producto de un cáncer, que es interesante porque cuando descomponía la palabra un amigo a nivel codificación, la palabra cáncer significaba elevación del ser, ¿no? Y pareciera ser como que en realidad una cosa es un tumor, una cosa es un melanoma, una cosa es lo que fuese, pero la palabra cáncer, superación del ser, ¿no? Y de alguna manera lo que te trae la sanación del cáncer es cuando vos te superás como ser, ¿no? Como esa cuestión de salir del desequilibrio que se está produciendo tu propio sentimiento y tu propio pensamiento. Tenés que superarte realmente, tenés que superarte por lo menos en eso particularmente. Y después vino lo de la Tierra plana, que fue lo que a mí me motivó para hacer el canal de YouTube. Pero yo desde el primer momento en el que me enteré de la medicina germánica, ya teniendo mi columna radial en aquel momento, y hoy en día, habiendo tenido más de 60 entrevistas y a cada conferencia que voy también de Tierra Plana afuera y demás, arranco mi biografía, cuando narro quién soy, a qué me dedico, automáticamente en el tercer ítem es, y recomiendo a todos la medicina germánica por tal o cual motivo, porque me parece que al igual que más allá de la importancia de la forma de la Tierra, la forma de la Tierra lo que te viene a traer, por lo menos a mí, es esta cuestión de estos dos modelos. O está creado para nosotros o es un producto de la aleatoriedad, básicamente, ¿no? Entonces, cuando vos entrás en eso, lo estoy resumiendo muchísimo, una vez que entrás en ese paradigma, científicamente te das cuenta al instante que obviamente que la Tierra es plana porque el agua no se curva, pero después, ¿qué hago? Y ahí es donde, para mí, por lo menos dentro del manual, la medicina germánica, la codificación de las palabras y un montón de otras prácticas como la alimentación, el cultivo propio, el cultivo personal de la comida, de esto, de aquello, es fundamental. Y ese fue siempre el objetivo de este canal, por eso me pareció algo moralmente ético y en concordancia con lo que yo profeso, ponerlo a la disposición, y por eso hacía mi primer comentario que hice hace un par de horas atrás, esto tendría que ser por la mayoría de la gente que sigue este tipo de terapias, este tipo de temáticas, y que nos jactamos todos de buscadores de la verdad, independientemente de coincidir o no al 100%, eso solamente es poner una aclaración al principio. En este canal no coincidimos con todo lo expuesto, pero sí en los conceptos principales de la verdad como camino a la liberación del ser, debería compartir este tipo de información, ¿no es cierto? Yo quería decir algo. Totalmente de acuerdo. Doctora, ¿quieres hablar? No, yo que ya estamos terminando, o por lo menos yo estoy terminando, porque mañana tengo que ir a trabajar y hay que descansar. Eso es que a lo que yo iba, que ya está muy tarde. Yo, en nombre de Igor y en nombre de Enrique, que fueron los que conmigo empezamos a gestarnos esta idea, nosotros queremos darle un gran agradecimiento a Emi, a Noel, a Guille, que está aquí en los controles, por ese trabajo tan perfecto, tan dedicado, tan limpio en la emisión de este trabajo. Entonces, yo sé que estamos agotados, ha sido una experiencia completamente maravillosa y esto se irá a repetir con otras personalidades del ámbito de estos temas tan trascendentales. Y a Guillermo, pues, mis respetos a Emi, mis respetos a Noel, que estuvieron detrás de cámara. Y a todos los chicos ni siquiera durmieron esta semana, los chicos de control, técnicos de control, ni siquiera durmieron y tuvimos que soportarles el genio toda la semana y fue maravilloso. Sí, tremendo trabajo han hecho, tremendo trabajo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Alejandra, yo la siento más acompañada hoy. Ayer parecía más sola con ese eco.
Bueno, no, me disculpo por el error de ayer, que en definitiva era un problema del control de aquí. Y bueno, fue mi debut. Espero que haber aprendido hoy y haberlo sacado mejor. Gracias por permitirme participar en esto. Y Noel, que todavía no quiere dar la cara, fue el encargado de toda la gráfica, toda la estética. Yo soy daltónico, no lo podría hacer. Así que no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por favor. Gracias de corazón. Gracias, un placer conseguir. Y que no sea la primera, que sean varias. Totalmente, Sí, totalmente. esperemos que haya más oportunidades. Yo también, desde mi parte, agradecerle personalmente primero a Igor por haber contado conmigo para este desafío, que me lo propuso como tal y yo lo acepté y esperemos haber salido con buen pie de esto. Y por Y que lo supuesto hiciste agradecerle. maravilloso, hermano. Excelente trabajo. Bueno, Yo estoy pues, aplaudiendo para ver qué hemisferio tengo. Les aviso. muy bueno, la verdad es que ha sido genial. Pero no vas a formar decir parte ambidiestra, ¿eh? de este grupo. Si aplaudís con las No, dos. Porque, no sé, la dislexia, ¿viste? no, claro, viste, porque te dicen ambidiestro, porque el mundo siempre lo llevan para el lado diestro. Entonces, la zurda te funciona bien, es que es otra derecha. Claro, soy Tenés dos derechas. ambisurda para estar en la línea. Tengo ahí al Che también, ¿eh? Y acá tu marido que dice que va a cenar. Nos vamos a... Me parece muy bien. Nos vamos a comer, mañana a trabajar. Muchísimas gracias, mi marido. Gracias, ¿qué ibas a doctora. decir? Muchísimas gracias. Emi, venías diciendo algo. No, bueno, un agradecimiento. Gracias en realidad, por todo, un Alejandra. poco- Gracias. Ahí está. Vamos. Trae una foto tuya, dice. ¿Cuál es tuya? ¿Dónde va? ¿Por qué una foto mía? No sé, dice que es una foto tuya. Algo ¿Por así qué hay creo una que dice. foto mía? ¿Una foto? ¿Qué quiere decir una foto? No, Y amor. quedó ahí. No. Quedó ahí, querían una foto. Bueno, por favor, maestro, cierre, tranquilo. Ahora sí. No, simplemente concluir con ese agradecimiento, primero a Igor, pero sobre todo a los chicos, a Guille y Noel, que aunque me mataron manteniéndome tantas horas despierto, pero aprendí mucho a su lado y me dice mucho de su capacidad de trabajo y la versatilidad para manejar todos los inconvenientes que han ido surgiendo. Yo me quedo encantado con todas las participaciones, he aprendido muchísimo. La sorpresa final de tenerte aquí ahora un ratito con nosotros, Iru. Así que para mí la experiencia ultra enriquecedora, pero me quedo también con la parte esta que comentaba Igor, ¿no? Que lo importante de esto es hacer llegar el mensaje, nosotros somos solo un vehículo y me quedo orgulloso de haber podido participar así como vehículo y que, bueno, de aquí en adelante hagamos todavía más esfuerzos para seguir difundiendo este conocimiento. Nada más con Por eso, favor. creo que yo por mi parte. A descansar, te lo mereces. La verdad que sí, muchísimas gracias a todos, me despido yo también. No me metí tanto el día anterior y tampoco me metí al principio de esto porque no, o sea, interpreté que tal vez había otros ponentes que están mucho más capacitados que yo para hablar de lo que el título de esta ponencia invoca, ¿no es cierto? Que esta ciencia curativa germánica en medicinas no hegemónicas. Después, lógicamente, cuando se empezó a hablar un poco más de la cuestión espiritual y demás, creo que ahí me sentí con ganas de participar, por eso no hablé antes, quería dejar a los expertos que pudieran expresarse, pero desde ya también agradezco a Igor, a todos los que estuvieron en la parte técnica y a todos los ponentes también por dejarme participar y abordar el hangout ahí al final. Mucha gente también en el chat, saludos gigantescos a los que lo vean en diferido, gracias por estar ahí y siéntanse libres de compartir esto en todo tipo de medios y redes sociales que quieran. Muy bien, buenas Sí, noches entonces. a todo el Chao, mundo que Igor. haga esfuerzo por compartirlo. Chao. Gracias, Yo también Adri, me gracias, despido. Igor. Y Gracias, muchas Enrique, gracias un por gustoso todo. conocerte, amigo. Igualmente, Muy bien. gracias. Nos vamos. Hasta luego, gente.